mundo está en crisis. La iglesia está en Cristo. Bendiciones, amados hermanos. Un saludo fraternal a todos los fieles que todos los domingos se conectan con nosotros en esta cita acostumbrada. A nuestros amados hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Central en Valledupar. A todos los escogidos, a los santos en el Señor Jesucristo. A los escogidos como registra la Biblia desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que Dios ha tenido por digno para servirle a Él. De igual manera, fraternalmente saludamos a todos nuestros amigos que escuchan nuestra transmisión. Para ellos, un saludo fraternal. Saludamos también a hermanos y amigos que se encuentran en otras ciudades de Colombia, pero también en otros países del mundo. Agradecemos al Señor por su vida y nos sentimos honrados que usted tenga saque ese tiempo para estar con nosotros en esta hora. Saludamos como siempre a una población muy especial que amamos en la iglesia, nuestros niños, nuestros adolescentes y también a todas las personas de la tercera edad. Un saludo fraternal para ellos. Vamos a presentarnos al Señor en este momento y vamos a hacer una oración inicial. Gracias te doy, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das hoy de conocer las Sagradas Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de ti, Señor, y en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Estas palabras fueron expresadas por tu Hijo Jesucristo. Señor, mientras estoy predicando, oro para que toda indiferencia sea quitada. Ayúdanos, Señor, a no tener en poco tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarnos de no menospreciar tampoco la palabra escrita, la revelación de Dios. Señor, prepara nuestros corazones como buena tierra para recibir las Sagradas Escrituras y la palabra como una semilla que se siembra en nuestros corazones. Mientras estoy predicando, oro en el nombre de Jesús y pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que las cautividades mentales caigan, los velos a tierra en el nombre de Jesús. Oro para que si hay espíritus inmundos al declarar tu palabra, por la unción del Espíritu Santo, esos espíritus inmundos salgan de los cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, pido en oración que mientras estamos predicando tu palabra, los enfermos se estén sanando por tu palabra, por la palabra de fe y por la obra del Espíritu Santo. Señor, allá donde mis hermanos están, tu gloria cubra sus vidas. Señor, que el Espíritu Santo y la presencia tuya se manifieste y la gloria eterna de Dios en sus vidas, gloriosa y poderosamente, Señor. Los aires se han cubierto y todo obstáculo de parte del enemigo para contrarrestar, Señor, o para restar de tu palabra, sea quitado y tu nombre sea exaltado y glorificado en esta hora. Amén. Amados hermanos, amigos, hoy voy a compartir el tema: el mundo está en crisis, la iglesia está en Cristo. Repito, el mundo está en crisis, la iglesia está en Cristo. En las Sagradas Escrituras, cuando se nos habla del mundo, se habla de tres cosas en particular. Estas tres cosas tienen una buena descripción en las Sagradas Escrituras. Así que el concepto de mundo en la Biblia está asociado en primer lugar a la geografía que tenemos en el planeta Tierra.
Eso se refiere a los montes, a los collados que la Biblia nos dice, a los ríos y a los mares, a la creación del Señor, los cuales el Señor le colocó fundamento, tienen un orden, son regidos por las leyes naturales. Esta creación, este planeta entero, la palabra del Señor nos dice que está reservado también para el día postrero. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 22, hablando de lo que ha sido creado, se nos dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La Biblia nos enseña que la creación está afectada y ella también espera ser liberada. Ella también glorifica el nombre del Señor. Hoy lamentamos que esta geografía humana siga siendo afectada por la mano humana. Nuestro medio ambiente está siendo afectado, nuestros ríos, nuestros mares, también nuestras selvas están siendo afectadas, y todo esto por la mano del hombre. Porque el hombre tiene esa particularidad de que toca algunas cosas y estas cosas terminan dañándose. Pero la misma creación, ese mundo geográfico, será liberado. La Biblia dice que está como una mujer en dolor de parto. La segunda referencia que la Biblia hace acerca del mundo está relacionada con las personas, está relacionada con gente, está relacionada con pueblos, está relacionada con naciones. Así que algunas veces se refiere al mundo y no se refiere al mundo geográfico. Se refiere específicamente a los pueblos, a las naciones. También otra expresión que la Biblia dice, a las muchedumbres, expresiones antiguas que la Biblia menciona. Y se refiere a las personas o el conjunto de personas. En la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, registra de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para con los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. En 1 Corintios capítulo 15, verso 50, dice: y esto digo, hermano, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y Eclesiastés capítulo 12, verso 7, este texto es muy conocido entre el pueblo cristiano: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Estos tres textos que he leído indican que cuando el Señor habla de ese mundo de personas, cuando habla de población, la Biblia indica que hay un decreto de Dios. Y el decreto de Dios muestra que el cuerpo no hereda el reino de Dios. Otro texto indica que el polvo vuelve a la tierra, y el otro especifica que todo ser humano, lengua, pueblos, naciones, el ser humano en sí, debe morir. No tiene herencia la carne ni la sangre en el reino del cielo. Eso significa que las naciones tienen limitaciones. Eso indica que el mundo de la geografía está siendo afectado por el hombre, pero también está siendo y puede ser afectado por el mismo Dios. La Biblia dice que de Él es su gloria, de Él es su plenitud, y todo lo que hay en el mundo le pertenece. Por eso, cuando la Biblia habla del mundo, debemos tener en cuenta esta consideración. El tercer aspecto, cuando la Biblia habla del mundo, y allí lo asociamos con la mundanalidad, lo asociamos con la vida mundana, lo asociamos con ese mundo lleno de iniquidad, se refiere ya al mundo de la moralidad, ese mundo afectado por el pecado,
ese mundo afectado por la iniquidad, ese mundo afectado por la maldad. Se refiere la Biblia a ese mundo de la concupiscencia, a ese mundo de la injusticia, a ese mundo donde se mueven las pasiones bajas, a ese mundo donde continuamente se manifiestan los odios, los pleitos, se manifiestan los celos, se manifiestan las contiendas, se manifiestan la lujuria. La lujuria es un amor pervertido que destruye. Cuando la Biblia habla de este mundo inmoral, se refiere a la oscuridad, falta del conocimiento de Dios. Se refiere a la hechicería, a la idolatría. Se refiere al adulterio, a las fornicaciones. En términos general, a un mundo marcado por la inmoralidad, a un mundo marcado por el pecado. Por eso la Biblia hace estas diferencias entre el mundo geográfico, el mundo de personas que conforman naciones, y este mundo espiritual marcado por la inmoralidad, marcado por el pecado. Nosotros debemos aprender a amar el mundo de la geografía porque es la creación del Señor. También se nos enseña que debemos amar a las personas, el mundo de la gente, que debemos amar a nuestro prójimo. Y un ejemplo lo tenemos en Cristo, en el buen samaritano y en los mandamientos que el Señor nos ha dado: amaos los unos a los otros. Pero con relación a este mundo de pecado, con relación a este mundo de inmoralidad, ya esto es otro asunto. Porque la iglesia y este mundo de inmoralidad no congenian. La iglesia va hacia arriba, hacia la presencia de Dios, pero este mundo de inmoralidad va hacia abajo. Este mundo de inmoralidad hace oposición a la iglesia, y la iglesia en sus principios, en sus valores, no concuerda con este mundo de antivalores o este régimen de pecado y de maldad. Y eso es bueno que usted lo sepa, porque el libro de Santiago nos dice que el que quiere ser amigo del mundo, y se refiere a este mundo de maldad, se convierte en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que está en nosotros, que el Señor nos ha dado, nos anhela celosamente. Por eso usted debe tener mucho cuidado. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El apóstol Pablo habla de que usted y yo tenemos una ciudadanía, y esa ciudadanía es una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del reino de Dios. Él llegó a decir que somos, y él se declaró embajador en cadena. Un embajador es un representante de un gobierno en otro gobierno, pero tiene la particularidad de que ese representante es de primer orden, de primera línea en representación del gobierno. Por eso nosotros representamos el reino del Señor. Nosotros representamos las banderas de la fe, de la justicia, de la verdad. Nosotros expresamos el reino del Señor y el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso el mundo y la iglesia, o este mundo de maldad, van en sentido contrario. Son polos opuestos. Y hoy yo predico esto porque los creyentes de todo el mundo deben tener claridad sobre este asunto. Nosotros como Iglesia del Señor no congeniamos con las cosas inmorales, ni las corrientes, ni las tendencias mundiales. Por el contrario, en nuestra función profética debemos denunciar el pecado. Es nuestra función profética alertar al mundo y servir como atalaya frente a las adversidades y circunstancias
que las corrientes del mundo traen para destruir la población humana. Por eso, este sistema moral mundial, la Biblia nos dice que este mundo de esta naturaleza, este mundo inmoral, tiene un dominio. Y ese dominio está bajo el maligno. Ese dominio está bajo la influencia de Satán y sus huestes, las cuales tienen cierto gobierno y dominio sobre este tipo de forma o moveres espirituales. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, se nos dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios. Es como una declaración, la iglesia es de Dios. Pero luego dice lo siguiente: y el mundo está bajo el maligno. La Biblia reconoce que este tipo de mundo que habla la Biblia tiene un gobierno y está bajo la sombra del maligno. En 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, la Biblia enseña y nos dice que el ser humano, que nosotros debemos tener cuidado, y ahí en ese contexto está hablando del perdón. Y se nos dice que debemos perdonar a los que nos han hecho mal, porque al no perdonar debemos tener cuidado con esto. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dominio, maquinaciones. El apóstol Pablo llegó a decir que tuviéramos cuidado porque a ciencia cierta no tenemos lucha contra sangre y carne. Y menciona sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes o señores en las regiones celestes de maldad. Y que tenemos una lucha y una confrontación con estas entidades malignas que tienen cierto dominio, trono, señorío geográfico también, que quieren apoderarse de los cuerpos humanos de la gente o de ese mundo de personas. Y ese es el mundo espiritual que la iglesia está enfrentando. Ese es el mundo espiritual que nos corresponde en el nombre de Jesús pelear. La Biblia dice que el Señor venció y expuso públicamente cuando murió en la cruz del Calvario las potestades, que el Señor llevó nuestras maldiciones, que esos seres espirituales están juzgados, que Satanás está juzgado, que ya hay un juicio, una sentencia de ejecución sobre él y que hoy tenemos una lucha. La Biblia se refiere a esas potestades y al mal como el adversario, y el adversario de Cristo, pero también el adversario de la iglesia. De hecho, tenemos una hermosa promesa en la Biblia: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Eso se traduce como el infierno y toda esa horda de demonios no podrán vencer, destruir la iglesia del Señor Jesús. Y agradecemos al Señor por esto. Hoy somos una iglesia militante y luego que estemos con el Señor en el reino de los cielos, seremos una iglesia triunfante, una iglesia glorificada en Cristo Jesús. Por eso usted debe servirle al Señor. Y es bueno que sepa que hay un mundo de maldad. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, se nos amplía este concepto y se nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En ese sentido entendemos que se está operando desde las tinieblas, y su forma de operar en ese mundo que está en crisis, opera en los hijos de desobediencia, opera cegando el entendimiento a aquellos que deciden
no creer en el Señor, no abren su corazón para tener confianza en Dios. Ciega el entendimiento de ellos. La Biblia también nos enseña que ese mundo espiritual está dominado por las fuerzas del mal y que solo las fuerzas espirituales y la fe en el Señor puede vencer de cualquier dardo de fuego del maligno. La Biblia también nos dice que estas son influencias que se manifiestan en el mundo como corriente o tendencias que vienen para destruir el ser humano y destruir la raza humana. A nosotros, los que creemos en Cristo, se nos ha dado advertencias y también se nos ha dado herramientas para pelear contra las fuerzas del mal. No solamente la armadura de Dios descrita en Efesios, donde se nos habla de la verdad, de la justicia, donde se nos habla de que debemos usar la palabra, que es la espada del Señor, el escudo de la fe, donde se nos enseña que debemos continuar orando, donde se nos enseña que debemos tener seguridad del Evangelio. La Biblia nos advierte que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y nos advierte que debemos tener cuidado con estas corrientes y con lo que el mundo genera. La Biblia nos muestra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Luego nos dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia bíblica es que debemos tener cuidado con los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Nuestras pasiones bajas, nuestras concupiscencias, lo que se mueve en nuestros anhelos, esas lujurias, esas pasiones de destrucciones, esos deseos malsanos, esas maquinaciones que a veces tenemos en nuestra mente, esas cosas que se generan en nosotros, pertenecen a este mundo de influencias demoníacas, el cual el creyente tiene que enfrentar. La Biblia también habla de los deseos de los ojos. En la Biblia los ojos son las lámparas del cuerpo, así que usted tiene que tener cuidado. Algunas veces somos muy vanidosos, otras veces nuestros ojos sirven para la lascivia, nuestros ojos sirven para la lujuria, y el mundo está dando provisión para esto, y usted debe tener cuidado con eso. A veces nuestros ojos están dispuestos para que el mundo nos marque la pauta. ¿Cuántas personas no tienen problemas con la pornografía? ¿Cuántos no tienen problemas con el voyerismo? ¿Cuántos no tienen problemas con los deseos de sus ojos y con las lascivias? Por eso la Biblia hace la advertencia que debemos tener cuidado con los deseos de la carne y también con los deseos de los ojos. La tercera advertencia que dice la Biblia es que debemos tener cuidado con la vanagloria de la vida. Eso traduce como una vana manera de vivir o una vana manera que tiene la vida. Estas cosas que ustedes conocen como la que usted vive y la que tiene en su forma particular, los tiempos, la tierra, el universo, el poder adquirir algún bien, algo que usted le represente, un carro, una finca, una casa. La Biblia habla de ellas como añadidura, pero se nos prohíbe que tengamos vanagloria sobre ella, orgullo sobre ella, porque estas cosas tienen un problema y es que son temporales, no son cosas eternas. Este cielo y esta tierra como la conocemos, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que tenemos fue declarado por Salomón como humo, también se le conoce como vanagloria. El texto antiguo dice que todo es vanidad, todo es humo. El ejemplo es que el humo se ve, pero luego desaparece, se desvanece. Es como la neblina que en la mañana aparece en cualquier momento, pero luego la neblina desaparece. Así son las cosas temporales. Por eso el Señor nos advierte que el mundo provee muchas de estas cosas, pero usted debe guardar su corazón, de que su corazón no se incline. Recuerde que la Biblia nos enseña
que donde está su corazón, ahí también está su tesoro, porque el corazón sigue al tesoro. Por eso debemos tener cuidado con esta vanagloria que a veces la vida nos ofrece. Debemos buscar no las cosas temporales. El creyente ha sido llamado para buscar las cosas eternas. Y esas cosas eternas a veces no son tan visibles a los ojos humanos, pero recuerde que el mismo libro de Hebreos declara que las cosas que están hechas, las cosas visibles, las cuales consideramos y algunos a veces exageran y entran en vanagloria, en orgullos banales por tener algún bien, esas cosas, además de ser temporales, además de ser humo, además de desaparecer, la Biblia nos enseña que esas cosas entran en la vida del ser humano y son transitorias, no son permanentes. Por eso la Biblia registra que estas cosas que nosotros vemos fueron hechas de las cosas que no se veían. En otras palabras, las cosas eternas, aunque a veces no podemos mirarlas, pero son reales y existen. El mundo indudablemente está en crisis. ¿Por qué el mundo está en crisis? Bueno, la razón es porque el mundo está bajo pecado. El mundo está en crisis porque le falta al ser humano un arrepentimiento verdadero. A veces los seres humanos chocan con el remordimiento, pero no se arrepienten de corazón. La invitación del Señor es arrepentimiento verdadero. Uno esperaba que en esta crisis del COVID-19 hubiese más reflexión, hubiese más profundidad, más acercamiento a Dios, pero encontramos que hay sectores que no están pendientes de Dios, ni siquiera piensan en Dios en este asunto. Por el contrario, manifiestan más injusticia, manifiestan más perversión. Por eso estamos en crisis, el mundo está en crisis, porque le falta arrepentimiento. El mundo está en crisis porque está bajo el maligno, el poder de las tinieblas. El mundo está en crisis porque está perdido sin Dios. Si Dios no está, nos desviamos. Si Él no lo asumimos como nuestro camino, nuestra verdad, como dijo Cristo, estamos perdidos. No tenemos triunfo. El mundo no tendrá triunfo porque su camino está lejos de Dios. El mundo va en dirección contraria al reino de los cielos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que aunque el Señor nos ha colocado como ovejas en medio de lobos, y así lo dice el texto sagrado, en Mateo capítulo 10, verso 16, nos dice lo siguiente: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como la serpiente e inocentes como la paloma. La Biblia dice que el Señor nos ha enviado a ese mundo. Estamos rodeados de Él. Pero eso no significa que el mundo nos va a vencer. Eso no significa que las puertas del Hades van a prevalecer. Aunque estamos en medio de lobos, aunque haya maldad, aunque haya perversión, aunque exista iniquidad, aunque nos movemos en una naturaleza llena de concupiscencia, aunque haya injusticias en la tierra, falta de equidad, desigualdades, la iglesia ha sido llamada para ser victoriosa y triunfante en medio del mundo. Aunque el mundo esté lleno de esa horda de demonios y de entes espirituales, llámense potestades, principados, gobernadores, huestes en las regiones celestes, aunque no tenemos lucha directa contra sangre y carne, sino contra estos entes espirituales, la iglesia ha sido llamada para ser victoriosa, ha sido llamada para vencer. Jesús dijo que así como Él había vencido el mundo, nosotros deberíamos cobrar ánimo porque la iglesia en Cristo Jesús también vencerá. Esto significa que el mundo va a estar en crisis y esas crisis van a venir y se van a ir, se aceleran
Habrán crisis en los pueblos y en las naciones por causa de esa agitación espiritual, pero la iglesia, aunque vivimos en medio de esto, no siendo ciudadanos completamente de este mundo, sino del reino de los cielos, la iglesia está en Cristo. Mientras el mundo está en crisis, la iglesia está en Cristo y la iglesia sigue marchando. Y la obra de la iglesia no se va a detener. Y la predicación del evangelio no se va a detener. Seguiremos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. El Señor diseñó la iglesia para bendecir al mundo. El lugar o el ente encargado de bendecir al mundo es la iglesia del Señor. Porque la iglesia será preservada, la iglesia será levantada, la iglesia será glorificada, será escogida desde los 4 extremos de la tierra. Y la iglesia es la respuesta a la humanidad. Cuando ese mundo de perversión, el Señor lo vio. Cuando se es consciente de esa espiritualidad malsana, llena de hordas de demonios, cuando se es consciente de la corrupción, de la inmoralidad, del pecado, el Señor en medio de este mundo de maldad levanta a la iglesia. Una iglesia que es la sal de la tierra. Una iglesia que es luz del mundo. Una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, y esa iglesia es usted. Y ese ente es conocido como el cuerpo de Cristo. En forma mística, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es conocida como la novia, es conocida como la esposa. Estas ilustraciones, estas analogías fueron hechas por Cristo para mostrar cómo Cristo cuida su iglesia y cuida su pueblo. Y usted hace parte de la iglesia de Cristo. Por eso usted debe saber que Cristo es el Salvador de la iglesia. Y que la iglesia en Cristo tiene provisión para salud de su cuerpo y salvación de su alma. Tiene prohibición en el Señor. Mientras para el mundo está destinado el juicio. Mientras que para el mundo está destinada la destrucción. Mientras que para el mundo está destinado las plagas, el apocalipsis. Para la iglesia tiene un futuro glorioso. Hemos sido llamados para estar con Cristo Jesús. Hemos sido llamados para entrar a la nueva Jerusalén. Hemos sido llamados para recibir la herencia que Cristo recibe del Padre eterno. También es nuestra herencia. Por eso hoy usted debe saber que el amor de Dios es incondicional. Debe saber que el Señor es misericordioso y su misericordia es cada día. Usted debe saber que la gracia del Señor es infinita, que algunas veces no alcanzamos a comprenderla y entenderla en su totalidad, pero la gracia del Señor es infinita sobre los seres humanos. Pero también debe saber que el Señor es justo. Y como Rey justo, juzgará justamente a los hombres por sus obras. Y este mundo será juzgado. Y las personas que hacen el mal serán juzgados. Y al malo lo va a alcanzar la maldad. Pero el que está en Cristo tiene el premio. El que está en Cristo tiene su provisión en Dios. El que está en Cristo tiene la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. El que está en Cristo y pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo está cultivando no en lo temporal, sino en lo eterno, y eso es valioso. Y por eso la iglesia del Señor Jesús es indestructible. A pesar de los contradictores, a pesar de los opositores, la iglesia del Señor en Cristo sigue avanzando, sigue caminando. Amado hermano, y vamos a superar esta crisis actual. El Señor nos va a levantar. La iglesia va a salir triunfante.
porque tenemos al Señor de nuestro lado. La iglesia va a salir victoriosa, porque es el pueblo de Dios que en medio de un mundo lleno de maldad, la iglesia va a salir victoriosa porque está en Cristo, y los que están en Cristo tienen protección divina. Dios los protege porque han sido justificados, han sido santificados, han sido llamados y tienen la protección divina del cielo. Por eso usted debe entender que hace parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En este momento voy a hacer una invitación de fe a todos los amigos que me escuchan, que quieren entregar su vida al Señor, que reconocen que el Señor es Dios, que reconocen que en la iglesia, en Cristo Jesús, hay una opción de vivir mejor. Hay una opción donde el Señor nos prepara para que algún día estemos con Él de forma presencial. Por eso, si usted hoy quiere recibir a Cristo en su corazón, voy a pedirle que allí en el lugar donde está, cierre sus ojos y repita conmigo lo siguiente: Señor Jesús, hoy recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Reconozco que soy un pecador, por lo cual me arrepiento de mis pecados. Confieso que necesito la ayuda divina. Te pido en este momento que me libres del mal y renuncio al mundo pecador. Me entrego a ti voluntariamente. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esta oración y lo hizo con fe, le doy la bienvenida a la familia de la fe en Cristo Jesús. Te puedes contactar con nosotros por medio de nuestras redes sociales para poder continuar este proceso espiritual contigo, para que puedas ser discipulado, entrenado en la fe en Cristo Jesús, para que no seas débil en la fe, por el contrario, puedas fortalecer tu vida en el Señor. De igual manera, para todos mis hermanos que hoy están pasando por un momento difícil, están pasando por un momento de prueba, para aquellos que tienen confusión a veces y estas fuerzas del mundo le están llamando, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, como dice la Biblia. Y la Biblia dice que esos deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero orar por ti en el nombre del Señor, y prepárese allí, porque al estar orando confiamos en el Señor y tenemos fe de que usted va a recibir un milagro. De igual manera va a recibir una liberación. Los que necesitan ser libres, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Si está allí con su familia, agárrese de la mano allí y voy a orar en el nombre del Señor. Padre mío, Dios mío, Señor, tú escuchas a tu pueblo. Escucha la oración de tus hijos, de los santos y de los justificados en el Señor. Hoy, Señor, con acceso directo al trono de la gracia, porque el velo del templo se rasgó en dos como símbolo de que tenemos acceso directo a tu presencia. Con el sumo pontífice o sacerdote Jesucristo intercediendo por nosotros, nos presentamos delante de ti en oración, Señor, para romper toda cadena y toda atadura de parte de las tinieblas. En este momento, usted que está enfermo, que tiene un dolor, coloque su mano en la parte afectada y en este instante, en el nombre del Señor, la mano poderosa del Señor y el Espíritu Santo de Dios toque tu cuerpo. Amado hermano y amigo, en el nombre del Señor, reciba en esta hora un milagro. Sánese tu cuerpo, sánese tu vida.
Toda enfermedad psicosomática, quítese. Todo trauma mental, quítese en el nombre de Jesús. Toda afectación mental, espiritual, sea ahora quitada, desaparezca, porque el Espíritu de Dios toca tu vida. Allí donde te encuentras, recibe salud, recibe milagros, recibe sanidad. La gracia del Señor se manifiesta en ti. Es el poder de Dios recorriendo tu cuerpo, desde tu cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús recibe un milagro. En el nombre de Jesús el Señor trae respuesta a tu oración. Respuesta a tu oración. Has pedido a Dios que te sane. Y ahora en el nombre de Jesús, sanidad divina sobre tu piel, sobre tu sangre, sobre tu columna vertebral, sobre tus huesos. Sanidad divina sobre tus ojos, sobre tus extremidades. En el nombre de Jesús, sé sano en Cristo Jesús. De igual manera, en el nombre del Señor, toda influencia demoníaca sobre usted, ahora en el nombre de Jesús, reprendo en Cristo Jesús y tomo autoridad delegada en el nombre de Jesús sobre toda potestad demoníaca. Todo espíritu que esté causando daño, todo espíritu que esté afectando tu vida, ahora todo demonio trabajando tu psiquis, causando deseos de suicidio o de matar a otros, de homicidio, todo odio y todo resentimiento que está entrando en tu corazón por causa de las fuerzas malignas, amado hermano, es quitado de tu vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu que entró a tu cuerpo con derecho natural, que entró a tu cuerpo en forma ilícita, ahora en el nombre de Jesús eres desautorizado y en el nombre de Jesús se expulsan toda potestad maligna y todo espíritu de las tinieblas. Sal de los cuerpos de las personas que escuchan. Amado amigo y hermano, ahí donde está, recibe una liberación. Eso que está en tu cuerpo sale, es expulsado de ti ahora. La presencia del Señor llega a tu casa. Estamos a la distancia, pero el poder de Dios, Dios es omnisciente, omnisapiente, Él está allí, omnipresente. La presencia de Dios está en tu casa. Allí donde estás viendo, recibe liberación. Sale toda fuerza maligna, hechicera. En el nombre de Jesús, todo embrujo, fascinación, encantamiento. En el nombre de Jesús, toda cautividad, todos demonios de concupiscencia, de lujuria, de amor pervertido, de pasiones, de destrucción. La sangre de Cristo tiene poder. Sea usted libre completamente en esta hora. Fuera todo espíritu de las tinieblas. Amado hermano, el Señor te hace libre. El Espíritu Santo te hace libre. Y esa sanidad, ese milagro es para ti. Es un regalo de la gracia de Dios. Es una provisión hecha en la cruz del Calvario. Ahora recibe ese milagro. Recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Para todos ustedes, amados hermanos, un saludo fraternal desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Que esta semana sea de gran bendición. El Señor te dé fuerzas para guardar tu vida del mundo. El Señor te dé fuerzas para salir adelante. Y te deseo muchas victorias en esta área espiritual. La provisión de Dios llega a tu casa. La provisión de Dios llega a tu familia. La provisión de Dios llega a tu hogar. Que seas bendecido en todo lo que emprendan tus manos. Que el Señor te dé ideas creativas para salir adelante. Que se quite todo temor o miedo en ti. Que puedas dormir tranquilo, como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y que esta semana sea una semana exitosa en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén.